Estimados estudiantes, vamos a continuar con las clases de bioquímica del curso DREM 2020 y el tema que vamos a encarar hoy es un tema muy importante para la medicina, que es la regulación de la glicemia. Como ustedes saben bien, la glicemia es la concentración de glucosa en la sangre, ¿verdad? Y se puede medir sacando una muestra de sangre y tiene un rango normal, digamos. Tenemos un rango normal de glicemia que anda más o menos entre 0,7 y 0,9 gramos por litro. Y este rango a su vez puede ir variando en distintas condiciones fisiopatológicas. Cuando estamos por encima de este rango hablamos de hiperglicemia y cuando estamos por debajo de este rango hablamos de hipoglicemia. Obviamente que son ambas situaciones patológicas y que hay que controlar muy bien, ya que conllevan a distintos tipos de problemas de salud, ¿verdad? Tanto un coma hiperglicémico como un coma hipoglicémico son situaciones muy graves. ¿De qué depende esta concentración de glucosa? Básicamente de un ritmo diario, un ritmo circadiano que está muy finamente regulado por hormonas, básicamente la insulina y el glucagón. Cuando ustedes están durmiendo, tienen una concentración constante de glucosa en la sangre que fundamentalmente se debe a la hormona glucagón, que es la que estimula todas las vías hiperglucemiantes que hacen que aunque ustedes no estén comiendo glucosa, no están ingiriendo porque están durmiendo, se mantenga igual esta concentración de glucosa en forma constante en el plasma. Cuando llegamos, por ejemplo, al desayuno, ¿verdad? Y ustedes tienen un consumo de glucosa, aumenta después del desayuno, pero rápidamente vuelve a normalizarse. ¿Y esto por qué? Porque atrás de la ingesta vamos a tener un pico de secreción de insulina, que es una hormona hipoglucemiante y que va a determinar que la glucosa pueda entrar a las células y normalizar, por lo tanto, los niveles en plasma. En este caso, obviamente, el glucagón va a estar inhibido. Luego tenemos, por ejemplo, esto sería la mañana, que se mantiene de vuelta constante la glucosa gracias a la acción del glucagón. Y acá podríamos tener el almuerzo, en que aumentamos de vuelta bruscamente el consumo de glucosa y ahí se secreta atrás insulina para poder volver a normalizar la concentración de glucosa. Y así seguimos hasta la cena, ¿verdad?, donde ocurre lo mismo. O sea que este control de la concentración de glucosa a lo largo del día depende fundamentalmente de la acción de la insulina y del glucagón. La insulina es básicamente una hormona hipoglucemiante que determina que la concentración de glucosa en sangre baje, y el glucagón es una hormona hiperglucemiante que hace que la concentración de glucosa aumente. Otras hormonas hacen acciones similares al glucagón, como la epinefrina, el cortisol o la hormona del crecimiento. Esta regulación de la glicemia, entonces, va a ser muy fina y va a depender básicamente de la relación entre la insulina y el glucagón. La glucosa plasmática, que es la que uno mide, a su vez puede provenir de distintos aportes. Por un lado, la glucosa que uno ingiere por la dieta; por otro lado, la glucosa que puede formarse en el hígado, en el proceso de neoglucogénesis; y la glucosa que puede venir de otros órganos, como el riñón. Esta glucosa plasmática, a su vez, tiene distintos destinos. Por un lado, ser fuente de sustrato
para los tejidos obligatorios, o sea, los tejidos que sí o sí necesitan glucosa como fuente energética, que son fundamentalmente las células del tejido del sistema nervioso, también el glóbulo rojo, células de córnea o retina, o tejidos facultativos, que son aquellos que pueden utilizar glucosa, pero no en forma exclusiva, que también admiten otros sustratos energéticos, como por ejemplo el músculo esquelético o el tejido adiposo. Estos son los tejidos que necesitan insulina para que la insulina permita que esta glucosa ingrese a estos tejidos. ¿Cómo entonces podemos mantener constante la concentración de glucosa a lo largo de todo el día? Tenemos que tener en cuenta las fuentes y las salidas del pool de glucosa plasmática. Tenemos que tener en cuenta cuál es el metabolismo de la glucosa en los distintos órganos y también el rol integrador de las hormonas insulina y glucagón. Repasando brevemente el metabolismo intracelular de la glucosa, ustedes sabían que la glucosa, una vez que llega a las células, ingresada al citosol, ¿verdad? Y en el citosol podía ser fosforilada por la exoquinasa, que está presente en todos los tejidos, o la glucoquinasa, que está presente solamente en el hígado, y se fosforilaba glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es un nudo metabólico que puede tener distintos destinos, según qué célula tengamos y cuál sea el nivel energético. Si estamos en el hígado, por ejemplo, y yo no necesito glucosa, puede ir hacia la síntesis de glucógeno, ¿verdad? Si estoy en el músculo esquelético y necesito energía, puede ir hacia la glucólisis para sintetizar piruvato, que luego podrá entrar a las mitocondrias y ir al ciclo de Krebs para formar ATP. Otra vía posible es la vía de las pentosas, o sea, la utilización de glucosa 6-fosfato como esqueleto carbonado para sintetizar pentosas, como la ribosa 5-fosfato y NADPH. Luego esta ribosa puede ser utilizada también para otras vías metabólicas y el NADPH como poder reductor, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo hace para entrar la glucosa a las células? Bueno, depende del tipo celular. Hay distintos transportadores de glucosa. Tenemos los transportadores tipo GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, ¿verdad? Básicamente, el que más nos interesa es el GLUT4, que es el que permite que la glucosa entre en las células de músculo cardíaco y esquelético o tejido adiposo. Este transportador GLUT4 es el que necesita insulina. Sí o sí vamos a precisar que se secrete la hormona insulina para que la glucosa pueda ingresar a estos tejidos. En cambio, los otros tejidos, por ejemplo el GLUT1, tenemos el cerebro, riñón, colon, placenta, eritrocitos, la glucosa entra sin necesidad de insulina. Lo mismo del GLUT2, que está en el hígado, las células pancreáticas beta, intestino delgado, riñón, el GLUT3, que está en el cerebro, riñón y placenta, el GLUT5, que está en el intestino delgado, o inclusive hay un transportador dependiente de sodio, unidireccional, que está en el intestino delgado y en el riñón, que es un cotransporte de glucosa y sodio. En todos estos casos no necesito insulina. En el único caso que necesito insulina es para el transportador GLUT4. Acá tenemos ejemplificado qué pasa cuando uno ingiere glucosa. Ustedes ya vieron el proceso de digesta-absorción de la glucosa, ¿verdad? Una vez que esta glucosa se absorbe en el intestino, entra en el enterocito, ¿verdad? Entra gracias a un cotransporte con sodio, y en el enterocito luego vamos a tener el GLUT2, que va a hacer que la glucosa pase del capilar sanguíneo y por la vena porta vaya al hígado. El hígado entonces es la principal fuente de glucosa. Va a recibir por un lado la glucosa que viene de la dieta, por otro lado en el hígado va a ocurrir la degradación del glucógeno hepático,
cuando yo estoy muchas horas sin comer, por ejemplo, si estoy durmiendo, 8 horas, 10 horas durmiendo, ahí voy a recurrir a la degradación del glucógeno hepático, gracias a la acción de glucagón que estimula la degradación de glucógeno y la liberación de glucosa a la sangre. El hígado tiene esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que permite precisamente la formación de glucosa. Esta reserva de glucógeno nos puede servir para un ayuno de 10-12 horas, ¿verdad? Que da cuenta de la degradación de la reserva que yo tengo de glucógeno, que son unos 75 gramos. O sea que, por ejemplo, para dormir toda la noche me alcanza. También otra posibilidad que tenemos es la gluconeogénesis, o sea, cuando se acaba el glucógeno hepático, el hígado puede sintetizar glucosa. ¿A partir de qué? Del lactato glucolítico, que proviene del ciclo de Cori, de la alanina, que proviene del músculo, de los aminoácidos glucogénicos y del glicerol proveniente de los triglicéridos del tejido adiposo. Todas estas son fuentes de glucosa para que el propio hígado pueda hacer la neoglucogénesis, que es básicamente la formación de glucosa a partir de las reacciones opuestas a la de la glucólisis, ¿verdad? Y en todas estas vías metabólicas van a participar las principales hormonas reguladoras, que son la insulina y el glucagón. Entonces vamos a hablar un poco de estas hormonas. La hormona insulina es una hormona peptídica pequeña que es sintetizada en las células beta del páncreas. Su secreción está regulada por la concentración de glucosa y potenciada por hormonas gastrointestinales y estímulo vagal. Básicamente se secreta por el páncreas como estímulo a la ingesta de glucosa. Enseguida que ustedes comen, se secreta la insulina. Los principales tejidos blancos para la regulación de la homeostasis de la glucosa son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Según el receptor de membrana celular, y su unión induce la autofosforilación del receptor y activación de cascadas de fosforilación o desfosforilación que llevan a la inactivación o activación de enzimas, ¿verdad? Esto es por todas las cascadas que habíamos visto ya en primer año, que cuando uno fosforila o desfosforila las enzimas claves de la glucólisis, como la hexoquinasa, la piruvatoquinasa, la fosfofructoquinasa, o enzimas claves de la síntesis y degradación de glucógeno, como la glucógeno sintasa o la glucógeno fosforilasa, esa fosforilación o desfosforilación lleva a activar o a inhibir estas vías metabólicas. Acá vemos un poco la estructura de esta hormona. Se secreta como preproinsulina, ¿verdad? Que una vez que se secreta, luego para ser activa, digamos, tiene que producirse un proceso de proteólisis, de clivaje, donde se libera el péptido C y quedan las subunidades activas unidas entre sí por enlaces puentes disulfuro. Esta síntesis y liberación de insulina, como les decía, va a ocurrir enseguida después de la ingesta de glucosa. Vamos a tener una primera fase, es una curva bifásica, donde enseguida después de la ingesta de glucosa se produce un pico de insulina rápido, que luego desaparece, y luego una segunda fase más lenta, que entre las dos fases, entre la primera, que es después de la ingesta, y la segunda fase, que demora varios minutos después, hasta horas, va a dar cuenta de la metabolización de toda la glucosa. O sea que va a producir una primera bajada rápida de glucosa en sangre y luego una bajada más lenta, más constante. Acá tenemos el proceso, qué es lo que ocurre entonces cuando ocurre el pico de liberación de insulina después de la ingesta. Lo que ocurre básicamente es que la glucosa que se ingiere llega entre otros órganos, llega a la célula pancreática por un transportador del tipo GLUT2, entra a la célula beta del páncreas, acá hace glucólisis hasta formar ATP, ¿verdad? Esto produce
un aumento, una depolarización de la membrana, ¿verdad? Con aumento del calcio, y este calcio es el que estimula la salida de los gránulos de insulina que se secretan finalmente a la circulación y que van a ser los responsables del pico postprandial de insulina. Esta insulina, que entonces va a salir de la célula pancreática, va a ir a los órganos que necesitan insulina para que la glucosa pueda entrar, que son básicamente el tejido adiposo, el músculo esquelético y cardíaco, que tiene un receptor de insulina, que hablamos del receptor de insulina, ¿verdad? Tiene dominios de unión a insulina, que es un dominio extracelular, y después tiene un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que tiene el sitio de unión ATP y los sitios de fosforilación. ¿Ok? Entonces, básicamente, acá vemos una representación esquemática del receptor de insulina. Entonces, cuando se produce la unión hormona-receptor, esto va a determinar de que la proteína se fosforile, y esta fosforilación de un residuo de tirosina de la proteína estimula a un dominio tirosinquinasa, que produce una fosforilación de la tirosina que va a permitir el efecto intracelular de la insulina. El reclutamiento del transportador de glucosa en la membrana plasmática, acá vemos la esquematización, ¿verdad? Acá vemos cómo se activa el receptor de la insulina, produce toda esta cascada de fosforilación de proteínas, que básicamente se produce esta fosforilación de las proteínas, que va a tener un efecto intracelular, en el cual actúan proteinquinasas, que abren las vesículas que tienen GLUT4, y eso permite una apertura de la membrana que va a permitir la entrada de la glucosa final a las células. Con respecto al glucagón, es una hormona también polipeptídica de 29 aminoácidos, sintetizada por las células alfa del páncreas, o sea que tenemos las células beta para la síntesis de insulina y las células alfa para la síntesis de glucagón. Su secreción está regulada por la concentración de glucosa de la dieta, y siendo la concentración de glucosa un inhibidor. Por eso decíamos hoy que es muy importante que esté activo en los periodos de ayuno, pero que en los periodos de ingesta es cuando se inhibe. Se une a receptores de membrana y su unión induce la activación de la adenilato ciclasa y aumento de los niveles de AMP cíclico intracelular. Y el AMP cíclico a su vez activa proteinquinasa A, la cual fosforila proteínas blanco, lo cual lleva a su vez a la inactivación o activación de enzimas o factores de transcripción. Acá vemos un esquema de cómo actúa el glucagón, ¿verdad? Acá está la unión al receptor de membrana, que causa un desplazamiento del GDP por GTP, activando guanirato ciclasa, ¿sí? Fíjense que se forma ATP y luego AMP cíclico que activa la proteinquinasa A, y ahí vamos a tener los efectos intracelulares. Esto ustedes ya lo han visto, es un mecanismo típico de activación, como lo vieron en la clase de mecanismos de acción hormonal. En definitiva, cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre, es cuando se activa la síntesis de glucagón, que aumenta los niveles de AMP cíclico, aumenta la proteinquinasa A, que lo que va a hacer es estimular fosforilasa quinasas que van a producir el estímulo de la glucógeno fosforilasa, que es la enzima encargada de degradar glucógeno para dar glucosa y por lo tanto poder restaurar los niveles plasmáticos de glucosa. El efecto opuesto ocurre sobre la enzima glucógeno sintetasa, que va a ser inhibida, por lo tanto vamos a inhibir la síntesis de glucógeno, y vamos a inhibir también
la glucólisis. O sea, todo esto tiene como objetivo que los niveles de glucosa en plasma aumenten. Acá vemos que la insulina y el glucagón actúan en forma coordinada, ¿verdad? O sea, cuando tenemos niveles altos de glucosa, ahí el páncreas secreta insulina, que la insulina va a actuar a nivel de los órganos blancos que tiene, que son fundamentalmente el músculo esquelético, donde estimula la insulina el consumo de glucosa, ¿verdad? Y la utilización de glucógeno. En cambio, cuando bajan los niveles de glucosa, el páncreas secreta glucagón y el glucagón actúa fundamentalmente en el hígado, tratando de restaurar los niveles de glucosa y por lo tanto estimulando la neoglucogénesis y la utilización de la glucosa. ¿Ok? O sea que el hígado, el glucagón va a estimular la síntesis de glucosa y la exportación hacia otros órganos para restaurar los niveles de glucosa. Por eso decimos que el glucagón es una hormona que va a tratar de aumentar los niveles de glucosa sanguínea, es hiperglucemiante, mientras que la insulina trata de bajar los niveles, es hipoglucemiante. A nivel metabólico, entonces, acá tenemos un resumen de los órganos donde actúa la insulina. Fundamentalmente la insulina decíamos que actúa en el tejido adiposo y en el músculo. Lo que hace es estimular la captación de glucosa a nivel de los GLUT4, estimular la síntesis de glucógeno y de inhibir la degradación, estimular la glucólisis, ¿verdad? Estimula la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilglicéridos, o sea, que quiere que este exceso de glucosa se utilice para almacenar triacilglicéridos en el tejido adiposo y que también se utilice a nivel muscular para utilizar esa glucosa, ¿verdad? Ya sea para forma de energía o para su almacenamiento como glucógeno. Entonces los principales efectos de la insulina son regulación de la entrada de glucosa, activación de la ruta glucolítica e inhibición de la gluconeogénesis, activación de la síntesis de glucógeno e inhibición de la degradación y promover la síntesis hepática de ácidos grasos. El glucagón es al revés. El glucagón, por un lado, actúa en distintos órganos, o sea, actúa fundamentalmente en el hígado, mientras que la insulina actúa fundamentalmente en el músculo del tejido adiposo. El glucagón entonces en el hígado activa la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis, activa la degradación de glucógeno y salida de glucosa a la sangre, inhibe la síntesis de glucógeno, promueve la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo, que es utilizado como combustible alternativo por los tejidos facultativos. Así que es fundamental destacar que el glucagón actúa no solo en el nivel opuesto que la insulina, sino que tiene efectos más que nada hepáticos. No tiene efectos en el músculo, prácticamente, y en el tejido adiposo lo único que hace es la lipólisis, o sea, trata de que se degraden los triacilglicéridos para formar ácidos grasos y utilizarlos estos como fuente de glucosa. Es importante la interacción metabólica, por ejemplo el ciclo de Cori, donde cuando yo necesito glucosa, que no estoy ingiriendo, voy a tener una síntesis de glucosa a nivel hepático, estimulada por glucagón, ¿verdad? A partir del lactato, que este lactato lo que hace básicamente es la neoglucogénesis a glucosa. ¿De dónde proviene este lactato a su vez? Del músculo. En el músculo la glucosa hace glucólisis anaerobia de lactato y este lactato puede ser utilizado como fuente de energía del hígado para formar glucosa. Todo este proceso entonces va a ser básicamente estimulado por glucagón para mantener niveles altos de glucosa aun cuando yo no esté ingiriendo nada. Acá vemos que el glucagón no actúa solo, sino que es acompañado por otras hormonas que se denominan en forma genérica diabetógenas o hiperglucemiantes, como la adrenalina, que tiene una acción similar al glucagón, actúa en el hígado, pero también ayuda al glucagón porque actúa donde no actúa el glucagón, como por ejemplo en el músculo. En el músculo, que el glucagón no actúa, la adrenalina sí, haciendo lo mismo que el glucagón, o sea, estimulando la degradación de glucógeno
para formar más glucosa. La adrenalina entonces actúa fundamentalmente ayudando al glucagón a nivel del músculo, que es donde no actúa el glucagón. Estimula la degradación de glucógeno, estimula la glucólisis a piruvato, la neoglucogénesis y más lipólisis a nivel del tejido adiposo. O sea que en eso hace igual que el glucagón. Otras hormonas hiperglicemiantes son la hormona del crecimiento, la CTH, la citoquina y los glucocorticoides, que tienen acciones similares a la del glucagón. Ahora bien, una vez que yo tengo la glucosa en el plasma, tengo que ver para qué la quiero, qué salidas tiene. Entonces, ¿cuáles son los distintos órganos que pueden utilizar glucosa y para qué? Entonces, por un lado tenemos los tejidos que utilizan glucosa en forma obligatoria, o sea, aquellos que sí o sí necesito darles glucosa como fuente energética. Uno que nos importa mucho destacar es el cerebro. El cerebro necesita permanentemente un consumo de glucosa como fuente energética. El único combustible alternativo que puede utilizar son los cuerpos cetónicos. Y las neuronas, como ustedes saben, necesitan glucosa, aporte, si no se mueren. Tiene un consumo muy alto, 60% del consumo total del organismo en reposo, 120 gramos por día de glucosa se van para el cerebro. La glucosa ahí entra por el transportador GLUT3, o sea que no necesita insulina, y básicamente en el cerebro lo que hace es un metabolismo aeróbico, o sea, hace glucólisis de piruvato y luego ciclo de Krebs para formar energía. El GLUT3 tiene un bajo Km, o sea que tiene una gran afinidad que permite que toda la glucosa que llegue entre la célula, complementado con la exoquinasa que también tiene un Km bajo, ¿verdad? Lo cual aumenta la eficiencia de la utilización de glucosa. Después tenemos el tejido adiposo, que es un tejido facultativo, que quiere decir que utiliza glucosa, pero también puede utilizar otros combustibles como los ácidos grasos. En el tejido adiposo, para que la glucosa entre, necesita insulina y el transportador es el GLUT4. Y tejido adiposo básicamente hace también un metabolismo aeróbico que va fundamentalmente piruvato y luego ciclo de Krebs. El tejido adiposo son células muy activas metabólicamente. Vamos a ver una clase especial de metabolismo del tejido adiposo, que van a ver cómo no son un simple reservorio de lípidos, sino que producen adipoquinas, son órganos endocrinos que forman citoquinas muy importantes como la leptina, la adiponectina, que tienen que ver con muchas funciones metabólicas, tienen que ver también con el consumo, con la resistencia a la leptina y a problemas que se observan durante la obesidad. El glóbulo rojo es una célula que necesita en forma exclusiva glucosa, o sea, solo acepta glucosa como sustrato energético. Lo que hace es una glucólisis anaerobia al no tener mitocondria, ¿verdad? Es una glucólisis de lactato. Y la glucosa entra por el transportador GLUT1, que también tiene un bajo Km. Obviamente que el glóbulo rojo tiene una vida media corta, por lo tanto, este proceso metabólico tiene un recambio muy activo. El tejido muscular necesita glucosa, necesita insulina, ya que el transportador que usa es el GLUT4, ¿verdad? En reposo, el principal alimento energético que tiene el tejido muscular son los ácidos grasos, no es la glucosa. Pero durante el ejercicio hay una degradación de glucógeno a nivel de la célula muscular para dar glucosa y hay una glucólisis anaerobia, ¿verdad? Para formar lactato.
Este lactato luego puede ir al hígado a utilizarse como fuente de glucosa. Y durante el ayuno prolongado se exportan aminoácidos en el músculo que pueden ir también a hacer neoglucogénesis al hígado para recuperar los niveles de glucosa. Y la glucosa también obviamente es una fuente de combustible. El exceso de glucosa obviamente que se va a almacenar como glucógeno muscular. O sea, los dos órganos que tienen un reservorio de glucógeno son el hígado y el músculo. Acá vemos como en el músculo la glucosa entra gracias a los GLUT4 y a nivel de los miocitos podría almacenarse como glucógeno o puede utilizarse como fuente energética. Pero básicamente a nivel del miocito lo más importante como fuente energética no es la glucosa, sino que la glucosa, la vía fundamental que va a tener es la activación de la glucógeno-sintasa para almacenarse como glucógeno. Bueno, el hígado ya hemos hablado bastante, la glucosa entra al hígado gracias al transportador GLUT2 y el hígado es el gran órgano metabolizador de la glucosa, donde la glucosa fundamentalmente puede almacenarse como glucógeno, puede también ir al ciclo de las pentosas a partir de la glucosa 6-fosfato para formar NADPH para la síntesis de los ácidos grasos. Puede haber glucólisis a piruvato. El hígado recibe lactato del músculo y del glóbulo rojo y recibe alanina del músculo, y tanto el lactato como la alanina pueden ir por las reacciones de transaminación hacia la neoglucogénesis. ¿Ok? En el ayuno es muy importante esta regulación de la insulina y el glucagón. Cuando hablamos de ayuno no necesariamente estamos hablando de un ayuno voluntario, no es una persona que decidió ponerse en ayuno, sino que tenemos un ayuno fisiológico, que es dormir todas las noches, por ejemplo, o un ayuno que puede demorar días, que se pueden dar en distintos tipos de pacientes. Hay pacientes internados, pacientes que están en coma, pacientes que no pueden recibir vía oral por distintos mecanismos, distintos problemas, y que son los que pueden estar en un ayuno. Entonces, básicamente en el ayuno la hormona que va a estar muy importante activada es el glucagón. A medida que acá estamos graficando concentración de glucosa en plasma en función de días de ayuno, y fíjense que la glucosa va a ir bajando a medida que pasan los días del ayuno, pero no es brusco, o sea, se mantienen niveles constantes. Por lo menos una semana ustedes pueden mantener un nivel relativamente aceptable de glucosa en plasma. ¿Gracias a qué? Gracias al glucagón, que está estimulando todas las vías de síntesis de glucosa, que va a estimular en primer lugar la glucogenólisis, o sea, recurrir a las reservas tanto hepáticas, que duran 12 horas, como musculares de glucógeno. Esto me puede servir para un día, por ejemplo, de ayuno. Luego que se me termina el glucógeno, voy a estimular la neoglucogénesis. A partir del lactato, alanina, aminoácidos que viajan del glóbulo rojo y del músculo hacia el hígado, y el hígado va a hacer una neoglucogénesis. Esto puede tardar algunos días más, mantener los niveles de glucosa en sangre. Cuando se me terminan los aminoácidos, voy a recurrir a la gluconeogénesis a partir de los lípidos. Y cuando se me termina este proceso, voy a empezar a sintetizar los cuerpos cetónicos. Que los cuerpos cetónicos, como ven ustedes, empiezan a aumentar después del segundo día del ayuno, y entran como a medida que cuanto más baja la glucosa, más aumenta la concentración de cuerpos cetónicos, que son los que toman el comando, digamos. Y yo les decía, por ejemplo, las neuronas pueden utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿verdad? A medida que tenemos más días, van a aparecer los ácidos grasos, porque llega un momento que los cuerpos cetónicos
tampoco son suficientes y lo único que me queda es recurrir a las reservas de triglicéridos que tengo en el tejido adiposo. Estas reservas dependerán de cuánta reserva tenga el paciente, ¿verdad? Pero podría estar varios días recurriendo a la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo que forman ácidos grasos, por eso aumentan los ácidos grasos libres circulantes en plasma, que luego en el hígado podrán actuar como combustibles alternativos, ¿verdad? En definitiva, en un estado normal donde yo tengo un consumo normal de alimentos, la principal hormona que va a actuar es la insulina, que actúa después de las comidas. Entonces, después que yo estoy ingresando alimento, esta insulina es que se secreta por el páncreas, ¿verdad? Como pico postprandial, va a actuar en distintos niveles. A nivel del hígado, vamos a tener un ingreso de glucosa por el transportador GLUT2, que va a ir fundamentalmente a la síntesis de glucógeno y ácidos grasos. Después, en los tejidos dependientes de insulina, fundamentalmente en el tejido adiposo y en el músculo, esta insulina va a tener sus efectos, va a permitir que la glucosa entre por el transportador GLUT4, ¿sí? Para ejercer sus acciones, que son más que nada de aumento de la lipogénesis y aumento de la síntesis de glucógeno, para bajar los niveles plasmáticos de glucosa. En cambio, en el ayuno, ahí toma el comando el glucagón, que lo que quiere es aumentar los niveles plasmáticos de glucosa. Y este glucagón actúa fundamentalmente en el hígado, que hay un receptor de glucagón, donde va a estimular la glucogenólisis y la neoglucogénesis para aumentar los niveles de síntesis de glucosa, que luego pueda ser exportada del hígado a otros tejidos y por lo tanto mantener los niveles altos de glucosa para que pueda ir a otros tejidos. La adrenalina actúa igual que el glucagón, pero la adrenalina tiene un efecto también a nivel del músculo, donde estimula la glucogenólisis y la glucólisis, ¿verdad? Y en el tejido adiposo actúan tanto el glucagón como la adrenalina, estimulando la lipólisis. Eso es un poco el resumen de lo que queríamos hablar hoy. Bueno, espero que la clase les sirva. Luego haremos un foro para compartir las dudas que tengan. Bueno, gracias por la atención y nos vemos en la próxima.